Romántica 105.3. La música que querías. Tal vez. La música más cercana a tus recuerdos. Romántica 105.3. Tal vez. Buenas noches, gracias por aceptar que una vez más estemos ahí con ustedes. Hoy me acompaña el doctor en Sociología, Manuel Villacorta, y la idea es que hablemos un poco de ese panorama que Guatemala está viviendo en este momento, cuando estamos a menos de un mes que se convoque ya de manera oficial el proceso electoral. A ver, doctor, ¿por qué todo esto se nos presenta tan confuso cuando debería de ser más tranquilo? Bueno, Haroldo, primero muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Yo creo que estamos viviendo una época de profunda incertidumbre. Viendo esto como un contexto que creo que es importante, yo diría que habría que analizar qué pasó con la transición a la democracia, porque no solo era un modelo político, sino era un modelo económico y social. Porque de ahí parte el por qué estamos como estamos. Es decir, esa transición a la democracia que nos daba de nuevo una oportunidad a instituir un Estado más equitativo, más democrático, más justo. Pero desgraciadamente, hoy podemos confirmar, perdimos la oportunidad. Si tú analizas en toda transición a la democracia, hay que cumplir con algunos elementos, con algunos requisitos para que tenga éxito. Uno de ellos, el más importante en sus inicios, es desmontar el aparato autoritario, las dictaduras militares. Y creo que en los años 80, 85, ya para entonces lo habíamos logrado. Ya los militares habían entendido que tenían que retornar a los cuarteles y dejar el poder a los civiles. Luego habría que permitir una eclosión de actividad social en comités cívicos, partidos políticos, para que la sociedad pudiera participar en esa democracia naciente que ofrecía tanto. También había que recurrir y culminar unas elecciones fundacionales con éxito, y lo logramos en el 85, lo que permitió que el primer gobierno de la democracia cristiana, el primer gobierno civil, se instituyera en el poder. Pero había un cuarto requisito que creo que no se cumplió, y que vino a ser el más importante y el más trágico a su vez al no cumplirse, y es un pacto entre las élites. Ya habíamos logrado todo lo anterior, pero las élites, y me refiero a los grandes empresarios, me refiero a los políticos, incluso los académicos también, para poder visionar, imaginar un país distinto, con una agenda de Estado, hacia dónde queríamos llegar. O habíamos truncado esa maravillosa oportunidad del 44 al 54, después del 54 la perdimos, y se instituye una época de dictaduras, de conflicto armado, de destrucción del tejido social, además de la infraestructura. Pues esta segunda oportunidad la teníamos y también la perdimos. No habían pasado ni 6 años cuando viene el golpe, el autogolpe de Serrano Elías, lo que demuestra, pone en claro que el proceso que llevábamos no iba por buen camino. Realmente no se hizo mucho, las élites se portaron indiferentes ante eso, y los resultados los estamos viendo hoy. Quizás la última oportunidad fue cuando se presentan los acuerdos de paz, que pretendían un Estado fuerte, un Estado solidario, en donde se invirtiera en educación, en salud, en seguridad, en justicia, que era un beneficio colectivo para todos. No había quien perdiera en eso, pero también se destruyó. Se firmó ese proceso de paz de mala forma, y creo yo que no hubo ninguna voluntad política para poder implementar todos los acuerdos. Entonces, con esto yo llego al punto de tu pregunta. La sociedad ha vivido muchos procesos electorales. Ya vamos quizás como 9 o 10 presidentes, y de eso la población, lejos de ver un avance, sentir en carne propia los efectos positivos de un cambio político, ve que cada día la situación es más dramática. Entonces caemos en la pérdida de expectativas, en la pérdida de confianza, en la pérdida de fe hacia el sistema. Y en este momento tan grave, en donde los problemas sociales se han potenciado porque ahora hay más hambre, hay más pobreza,
hay más violencia, hay más destrucción al medio ambiente, es cuando menos respuesta política vemos. Vemos que el Estado ha sido cooptado por una élite política irresponsable, mafiosa, que lo que ha provocado es que la población rechace la participación política. Entonces, yo creo que es obvio, cuando una población ya ha vivido varios procesos, ha ido a votar, ha dado muestra de buena fe frente a la democracia, pero lejos de encontrar soluciones, lo que ha encontrado son traiciones y retrasos sociales y políticos y económicos, pues es evidente que existe incertidumbre, que existe apatía, que existe temor. Esa es la realidad de Guatemala en este momento, desde una perspectiva histórica, para responder tu pregunta. Cuando hablabas de élite, aclaraste que élite no solo son los representantes del poder económico, sino somos el resto de la sociedad. ¿Dónde está realmente el problema de Guatemala? ¿Son los políticos o somos el resto de la sociedad? Bueno, yo creo, Aroldo, que aquí hay una culpa o una responsabilidad compartida. En menor medida la tiene el pueblo, porque no ha sabido elegir, no ha sido lo suficientemente exigente para fiscalizar a los políticos, para decirles, bueno, yo voy a votar por usted, pero quiero ver su plan de gobierno y convénzame, no me diga mentiras. Quiero ver qué va a hacer con el problema del agua en mi comunidad, con el problema de la infraestructura, con el problema de la vivienda, con el problema de la seguridad. Luego, que ese político o ese partido demuestre de dónde recibe los fondos, que está la gran diferencia. Porque si está recibiendo fondos de grupos vinculados a mafias, capitales oscuros, es evidente que ese partido político no va a responder por mí. Luego también la población debió exigir un perfil público de todos los candidatos, desde alcaldes hasta diputados, hasta presidente y vicepresidente. El pueblo obviamente tiene culpa por cuanto no ha actuado con esa responsabilidad, con esos niveles de exigencia. Pero creo que la mayor culpa la tiene esa mal llamada clase política, que realmente es una clase de politiqueros, de secuestradores del aparato público, que han visto en el presupuesto del Estado como un casino gigante, en donde se llega a apostar para ganar. Se olvida obviamente, y que fundamentalmente lo hemos visto, lo que es la política pública. No la conocen, ni siquiera la han estudiado. Entonces, he ahí los resultados, los efectos de lo que estamos viviendo en el país. Bueno, qué mejores palabras que escucharlas de alguien preocupado por esta realidad que nos está afectando. Cuando se habla de ese sector político, yo me voy por el lado del corazón, digamos, en el sentido de, yo quisiera que los políticos amaran este país y no amaran más que el país al dinero, porque ser un funcionario público es como, la oportunidad de salir de pobre, sin importar que el resto de la población sí continúa en niveles de pobreza que lo están llevando incluso a que sigamos viendo niños que mueren de hambre. Vamos a hacer el primer corte comercial y regresamos en un momento con ustedes. Es un novedoso tratamiento que ha demostrado eficacia contra celulitis, flacidez, acumulación de grasa en áreas localizadas, venas, varices y trastornos linfáticos. Zero Ice aplica todos los principios de la crioterapia y te permite tener un cuerpo esbelto y una figura envidiable en poco tiempo y a un bajo costo. Aplica Zero Ice en tu abdomen, cadera, cintura, espalda, brazos y despídete de la grasa, así que no lo pienses más. Zero Ice es tu mejor opción. Llamas en este momento, te llevarás un segundo tratamiento sin costo adicional. Así es, obtén 2 meses de tratamiento por la compra de uno. Acepta el reto y estiliza tu figura con Zero Ice. El manejo y envío de tu pedido es completamente gratis. No esperes más. Llama ya. Encuéntranos ahora en Plaza Majadas, zona 11, kiosco número 10, frente a la salida del parqueo. Amigo agricultor, si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves.
Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión. Lo conoces, a través de los años ha estado contigo, acompañándote en los malos momentos, cuando caes, cuando sufres un golpe, cuando las molestias no te dejan disfrutar de la vida. Tu amigo, tu mejor alivio, Green Marble. No, pues ya hasta puedo bailar, puedo brincar. Me hubieran visto bailando apenas, hasta brincos daba. Lo que no podía hacer antes, ahora sí lo puedo hacer. Yo no te sé decir qué cosa tiene eso, pero lo que es el Green Marble es una maravilla. Usted ya lo conoce. Green Marble no produce efectos secundarios. Green Marble se puede aplicar a cualquier hora del día y usted puede seguir realizando sus actividades sin ningún problema. Green Marble no mancha la ropa, tiene un agradable color y un delicioso aroma. Recupere la alegría, recupere su vida. Ordene Green Marble. ¿Qué espera? ¡Llame ya! Ya el 2 de mayo ya hay la convocatoria de elecciones, pero antes de llegar a esa fecha, incluyendo el 2014 y estos meses, los partidos como que han tenido un pulso con el Tribunal Supremo Electoral en el que, a mi parecer, los partidos han demostrado más poder, más irrespeto en contra de esta institución. Sí, Haroldo, cuando hablamos de la debilidad de las instituciones, hablamos de todas las instituciones del aparato público. Porque entonces es importante hablar también, además del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, que debería fiscalizar el origen de los fondos. Yo creo que soluciones hay, pero no podemos encontrar soluciones si ponemos, si amarramos los perros con salchichas, por ejemplo. Es decir, no podemos pedirle soluciones a esta clase politiquera que tiene en este momento el poder político y el poder del Estado. Es decir, no van a haber reformas institucionales, legales, suficientes y efectivas si esas reformas les afectan a ellos. Estamos en una situación muy complicada precisamente por eso, porque el nivel de cooptación del Estado es total, es pleno. Se ha dicho que la única institución independiente ya en Guatemala es la CICIG, y penosamente una institución que no es nacional. Entonces, ante ese escenario, obviamente, que para la clase política, para llamarla con comodidad, el Tribunal Supremo Electoral es una institución a la cual hay que enfrentar, a la cual hay que doblegar, para que los objetivos de los partidos políticos, o de la mayoría de los partidos políticos, se concreten, que son precisamente disputarse los puestos públicos para retornar de nuevo, tras una recomposición política, al beneficio de saquear el aparato público. A eso es a lo que vamos. Yo te decía, por ejemplo, que se ve con profunda preocupación cómo ninguno de estos políticos tiene estudios, especialización, experiencia probada en política pública. En Guatemala se destruyó el Instituto Nacional de Administración Pública, que en otros países son los centros más preciados, más cuidados, porque en esos centros el gobierno tiene la formulación de las políticas públicas, tiene verdaderas legiones de profesionales en infraestructura, ingenieros, médicos en el tema de salud, administradores públicos, para que se formulen las políticas públicas, se implementen, se ejecuten y se fiscalicen a la vez y se evalúen. No tenemos un INAP, no tenemos un Instituto Nacional de Administración Pública. Entonces, es evidente que la clase política no va tras el poder político para cumplir con su misión, que es intermediar, representar a la sociedad e ir constituyendo cada vez una sociedad más fuerte, una mejor economía, una cultura más sólida, es decir, un avance significativo. No existe. Yo he pensado que sería un ejercicio interesantísimo juntar a la mayoría de los políticos vigentes en público
y hacerles un examen público de lo que es la política pública, de lo que es la realidad nacional, si realmente conocen el tema de la economía, si conocen el tema del comercio internacional, por ejemplo. Estamos seguros, o estoy seguro, que vamos a encontrar respuestas tragicómicas, gravísimas, que van a revelar lo que vamos a elegir dentro de muy pocos meses. Es evidente, entonces, Haroldo, que si el político o los políticos o lo que están buscando es reproducirse en el poder, van a pasar encima de todas aquellas instituciones que de una u otra forma traten de fiscalizarles. Hay un doctor en sociología ya mayor, un prestigio para el país, el doctor Carlos Guzmán Bockler, graduado en el exterior, se graduó en San Carlos obviamente, pero posteriormente estudios en el exterior, reconocidísimo en el exterior, en las mejores universidades de Europa, un hombre que tiene la capacidad para poder expresarse con toda la soltura académica, utilizando los términos más sofisticados, y sin embargo cuando le preguntaron que qué opinaba de las próximas elecciones, simplemente dijo, mire, para mí esto es un relevo de rateros, unos rateros por otros. Cuando uno escucha, Haroldo, una respuesta de un académico de ese nivel, tan clara, con palabras tan elementales, yo creo que no necesitamos más explicación. No es que estemos en contra de la política. La política es el arte de los príncipes, esa es la ciencia principal para poder llevarle bienestar a una sociedad. Concretar los buenos momentos, enfrentar los malos momentos sociales que todos los pueblos pasan. Pero eso en Guatemala no existe. La política se prostituyó, se degradó y llegamos al extremo de lo que tenemos hoy. El pueblo, el país, no puede seguir así. Es un llamado urgente que tenemos que hacer a las élites, precisamente a los grandes empresarios, a los académicos comprometidos con el país. Yo te diría que la prensa no, porque para mí la prensa está jugando su rol. En gran medida la prensa ha sido el único elemento, la única institución que está fiscalizando la actividad de los políticos, porque el resto de instituciones, las universidades, la academia, por ejemplo, no se presentan, no se sienten, no están presentes, no están haciendo esa crítica profunda que debería existir. Estamos dejando llevar el país hacia una debacle de insospechados resultados. Eso es lo que preocupa. ¿Cómo cambiar eso? ¿Se puede? ¿No se puede? Esa es la gran pregunta. Sí se puede, Haroldo. Esa es la gran pregunta. Yo creo que lo que se tiene que hacer es que la población salga de esa anomia, de esa indiferencia que nos han metido. Ciertamente, tantos años de represión, de destrucción masiva, de soportar esta crisis económica, de soportar la violencia, las atrocidades que se cometen socialmente, va minando el ánimo colectivo. Hay una incertidumbre, hay una apatía total en el país, pero sí se puede. El país, la dirigencia sana de este país debe aceptar el reto de organizarse, de participar más activamente. Yo tengo expectativa de que se está haciendo más en el área rural que en el área urbana. Ya la gente está haciendo organizaciones, está manifestándose, los grupos indígenas. Entiendo que hay un proyecto indígena en el altiplano que se plantea no volver a reelegir nunca más a un político que ya está en un cargo público. Eso es bueno, si eso se cumple vamos por buen camino. Luego, sí creo que como esta crisis no favorece ya a nadie, ni siquiera a los sectores más poderosos del país, que ya no pueden con esto, pues yo creo que es el momento en que hagamos un alto, que hagamos un compromiso y tratemos de ver cómo logramos llevar al poder gente que verdaderamente conozca la política de Estado, que se comprometa con el futuro del país, porque no podemos continuar a la ruta que llevamos. Bueno, miren, efectivamente hay una prensa independiente y hay otra comprometida con el Estado, con todas sus instituciones, pero esa prensa independiente no es de que estemos en contra del gobierno o los diputados o los jueces, no es eso, es que nosotros estamos al servicio de la sociedad, pero eso no se entiende y por eso es de que este gobierno autorizó la Fundación contra el Terrorismo Mediático para tratar de callar a aquellos medios que los vigilan y que los denuncian. Así es esto, pero nadie nos va a poder callar. Vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores y estamos de nuevo en un momento con ustedes.
Te presentamos Iron Shape, la tecnología más avanzada en prendas inteligentes. Iron Shape es una camiseta pensada para el hombre que tiene poco tiempo para ejercitarse, pero que quiere lucir y sentirse bien. Con Iron Shape te verás bien en todo momento. Además, combina con tu ropa y no se nota. Iron Shape no se deforma, no guarda olores, es fresca, suave y muy cómoda. La puedes usar en cualquier momento, para ir a trabajar, para hacer ejercicio o simplemente úsala al realizar tus actividades cotidianas. Ponte la camiseta, ponte en forma, ponte Iron Shape. No importa la complexión que tengas, Iron Shape es para ti. Elige los colores que tú quieras, blanco, gris o negro. Tenemos todas las tallas. Marca el teléfono que aparece en pantalla y pide en este momento tu Iron Shape a un precio que solo encontrarás por televisión. No esperes más. Ponte la camiseta. Ponte Iron Shape. Todos los apasionados por las motos ya tienen su programa favorito, Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo en Guatemala, que tiene las mejores coberturas de los mejores eventos. La cita es el sábado a las 9:30 p.m. y el domingo a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl. Hasta que conoció Extension Plus, el primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. Plus grosor, plus placer, plus tamaño. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande, de una vez y para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cuellos. Extension Plus agranda tu hombría. El sistema totalmente natural para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba con Extension Plus. Llama ahora, ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus. Y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. Ya a pocos meses de un relevo presidencial, que finalmente va a ser hasta el otro año, pues, porque si hay una segunda vuelta. ¿Cuáles serán los grandes retos del nuevo gobierno que debe enfrentar para, por lo menos, que esta población tenga una esperanza de cambio? Bueno, los retos. Mira, Roldo, si vemos los aspectos negativos del país, que los tiene, por ejemplo, esa gravísima debilidad institucional, el auge de la delincuencia, la corrupción, el efecto gravísimo que estamos generando por irresponsabilidad sobre el medio ambiente, por ejemplo, la impunidad. En efecto, esos aspectos negativos están vigentes, pero hay aspectos positivos muy valiosos. Nuestra geografía nos pone en medio de los dos océanos. Muchos países no tienen ese privilegio. Nuestra geografía nos pone en frontera con el bloque comercial más grande del mundo, Canadá, México y Estados Unidos. Tenemos mucha gente joven, sana, con deseo de trabajar, con un gran potencial. Tenemos buenas comunicaciones sociales desde la perspectiva electrónica, por ejemplo. Hay una banca que de una u otra forma es confiable y es segura. El país tiene recursos. Es decir, hay cosas buenas también, que son las que tenemos que explotar. Frente a lo malo, hay cosas buenas que hay que explotar. Yo te diría que es difícil pretender que al poder llegue un equipo nuevo, gente sana, gente valiente, gente comprometida con el cambio. Es difícil, no imposible, porque nada es imposible. Si el objetivo es razonable, se puede alcanzar. Pero si se lograse eso, por ejemplo, yo diría que un gobierno de gente responsable, trabajadora, honesta, que le interesa el país, debería de pensar en dos grandes líneas. La primera línea es desarrollo socioeconómico, una obsesión por el desarrollo socioeconómico, donde se le debe dar énfasis al tema de la educación, por ejemplo. La educación cambia a los países. Y por el otro lado, la seguridad y la justicia. Si tú tienes un país con política pública
muy buena para el desarrollo socioeconómico, que se está sintiendo, que se está palpando, y tú tienes, por otro lado, una política en seguridad y justicia buena, este país sería una bomba en el mundo. Seríamos uno de los países de América Latina con mayores niveles de turismo, si hubiera seguridad. Y te lo dice toda la gente que viene, el país es precioso, pero no puedo recomendarle a mis connacionales venir porque hay mucha inseguridad y no me sentiría bien siendo cómplice por ello. Es decir, eso se escucha, es decir, el país tiene recursos para llegar a niveles de desarrollo insospechados. Mucha gente buena y trabajadora, toda la gente en Guatemala es trabajadora y es buena. Ahora, son esas dos grandes líneas, no hay que complicarse mucho. Trabajar en desarrollo socioeconómico con énfasis en el tema de la educación y por el otro lado, por el tema de la seguridad y la justicia. Si logramos empezar a caminar, hacer movernos ese tren sobre esos dos grandes rieles, yo te puedo asegurar que la población de Guatemala va a responder a ese llamado. Los empresarios pequeños, medianos, los grandes empresarios, cuando se den cuenta que la justicia social es un buen negocio, cuando se den cuenta que es estabilidad, que es crecimiento, yo creo que sí se puede, que hay potencialidades para que el país salga adelante y lo logremos. Voluntad política, valor. Ahora, ese cambio no lo pueden hacer los campesinos, ni la gente pobre de los asentamientos, lo tiene que hacer la gente de poder, que tiene que ver en vivo, a todo color, con el corazón también la realidad de Guatemala para comprometerse con ese cambio que realmente nos urge. Qué bueno escucharte en esa línea tan positiva. Pero ¿qué tiene que cambiar de esa clase política? Porque, digamos, el empresariado no es el que llega al gobierno. Pues de aquí es evidente que ha habido un traspase de poder. El poder está en el Congreso ahora. Ahí se deciden los grandes negocios que o perjudican a la población o a veces puede ayudarla. Entonces, ¿cómo hacer ante esta dura realidad que en este momento estamos viviendo? Bueno, yo descarto absoluta y tajantemente la posibilidad de que con la actual clase política lleguemos a algo. Esa clase política hay que desaparecerla del mapa. Tiene que existir una nueva clase política. Pero esa clase política necesita apoyo político y económico y de poder también, como es la política en el mundo. Desechar esos capitales nefastos que están vinculados con el crimen organizado nacional e internacional, por ejemplo, y que el apoyo que los grandes empresarios puedan dar a esa nueva clase política, porque de una u otra forma la política necesita del apoyo económico, sea de empresariados honestos, que entiendan que tener el poder, como decía José Martí, el poder no otorga privilegios, el poder te impone responsabilidades. Es decir, vamos a financiar un grupo político diferente, pero no para que cuando lleguen al poder los ministros, el presidente, los diputados sirvan a mis empresas, porque eso ha pasado los últimos 50 años y ese es el resultado de la Guatemala que tenemos. Que se entienda que el país necesita una tripulación de lujo que debe ser apoyada, pero una tripulación que gobierne, que maneje el Estado para todos, no solo para un grupo. Al final, todos se benefician. Es decir, yo creo que debe haber una relación entre el poder económico y la política, pero un poder económico visionario, un poder económico sano, un poder económico responsable. Si ese poder económico que te planteo encuentra un grupo de políticos honestos, capaces, comprometidos con el país, yo creo que se empieza a encender esa luz de la esperanza que tanto nos urge. Ojalá. Ojalá. Es que lo merecemos ya. Son muchísimos años de una explotación como sociedad para servir a pequeños grupos que cuando terminan sus 4 años viven, ya durante el primer año empiezan a vivir como reyes y piensan que ese es su destino. Pues ojalá, y te agradezco muchísimo tus palabras. A ti por la invitación. Porque a veces es sano también, porque nosotros los periodistas, esta realidad nos golpea todos los días. Uno ve lo peor del ser humano, pero también ve lo mejor del ser humano. Entonces tenemos que como buscar un equilibrio, que el pesimismo no gane al optimismo, que las pesadillas diarias no sean más fuertes que los sueños bellos. Entonces te agradezco mucho porque me dejas a mí esa sensación de que puede ser posible. Hay esperanza, hay mucha gente buena en este país y estoy seguro que tarde o temprano vamos a ganar esta batalla. Muchas gracias, ¿oíste? Gracias, Haroldo. Bueno, y a ustedes, de verdad, qué gusto que
yo acá sentado y ustedes en casa tengan la posibilidad de escuchar a estos guatemaltecos que de manera silenciosa pero eficaz estudian, trabajan, porque también están preocupados de que este sea el país que todos merecemos vivir. Y esa clase política que lamentablemente hemos visto cada 4 años quitarle al pueblo de Guatemala lo que no tiene, pues ojalá que algún día eso termine y aparezca por ahí el verdadero estadista que todos los guatemaltecos merecemos tener. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Guatevisión. Los sordos oyen. Sopla, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Eso es fe.